¿Cómo comunicamos a la sociedad? Porque esto es importante. Y además tan importante y trascendente como qué digo, cómo lo digo, cómo tengo que hacer llegar mi mensaje para que sea lo más exacto y objetivo posible. Para hablar de todo esto y de todo lo que queráis vosotros, que podéis participar, están con nosotros expertos en la materia, periodistas, comunicadores, gente que controla, gente que sabe cómo es la comunicación en la sanidad y que saben transmitirla y que nos van a dar algunas claves de interés. Luis de Haro, director general de iSanidad. Juan Carlos Santamaría, experto en divulgación médica, redes sociales, influencer en sanidad, entre los 25 principales influencers de tecnología sanitaria de Twitter de toda Europa, según Financial Times. Miembro de ANIS, Asociación Nacional de Informadores de Salud, y director de comunicación de InHealth. Emilio de Benito, periodista especializado en salud en El País, 2000 a 2020, secretario de la Asociación Nacional de Informadores de Salud y asesor senior de Llorente y Cuenca. Y con nosotros también está Soledad Valle, que es periodista responsable de contenidos jurídicos en el área de salud, de Unidad Editorial, Diario Médico, Correo Farmacéutico y El Mundo. Bienvenidos, los cuatro. Bien hallados. Muchas gracias. Si os parece ahora, durante unos minutos, quiero que nos deis una visión vuestra, personal y profesional, de cómo creéis vosotros que está enfocada o debería estar enfocada la comunicación externa sanitaria en los medios de comunicación. Empezamos por Emilio y luego continuamos. Emilio. Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo, buenas tardes a todos, todas, y no sé si hay algún todes, pues también. No lo voy a usar la fórmula triple porque para comunicar es una lata, pero vaya aquí como símbolo de reconocimiento y respeto a cada uno. Es que también soy miembro de la Junta Directiva de COGAM, con lo cual me veo encantado y me encanta aprovechar para estas ocasiones para decir estas cosas. Segundo, la comunicación. Yo he trabajado en un medio generalista, como es El País, ¿no? Que tiene una cosa muy bonita, porque yo siempre pensaba que éramos un poco el traductor entre los médicos y los investigadores y el paciente. Eso que el paciente cuando está en consulta no se entera de nada y no se atreve a preguntar, a lo mejor, leyendo una cosa hecha por nosotros, le era más fácil comprenderlo, ¿no? Eso tiene un peligro porque estás todo el rato jugando con si divulgas demasiado, si simplificas mucho o si eres muy estricto. Cuando hablas de un ensayo médico, te puedes ceñir a todos los palabras, las siglas y toda la jerga de los sanitarios, que está muy bien, pero sirve a ellos, o puedes trivializar tanto que tus fuentes se enfadan. El mensaje, ¿cuál es? Siempre, tú te dedicas a tus lectores, no a tus fuentes. Tu médico ya se sabe el tema, no necesita verlo reflejado perfecto, no necesita... el que te tiene que felicitar por una información, aunque hay muchos colegas míos que no lo hacen, es el lector, no el científico que ha firmado el estudio en Nature o en Lancet o donde sea, ¿no? Yo creo que esa es la postura que debemos tener. Y siempre, eso sí, siempre contando con la fuente, primero para que te lo explique, porque lo peor que tiene el periodismo científico es que es muy científico. Y además vosotras y vosotros, la mayoría seréis de letras, porque os creéis que el periodismo es una carrera de letras. Pues no, y ahora digo que ¿cuánto es el 30% de 70? Entráis en pánico a la mitad, otro empieza a hacer reglas de 3 y todos sacan el móvil. 3 por 7, 21 y le quitas los ceros. Pero... pues, y no es verdad, el periodismo, en todas las páginas del periódico hay números. Y es facilísimo cagarla, con perdón, con los números, ¿no? Hoy El País decía que no sé quién había subido un 4%, no, había subido 4 puntos la intención de voto. Si subes el 4% de 10 votos te quedas en 10,4 y no vas a ningún lado, pero si subes de 10 a 14 no sube un 4%, es un 40% o 4 puntos. Esas tonterías hacen que tu información pierda todo el valor. O sea que os animo a todos a compraros una calculadora y aprender a usarla. Sí, no sé si ya lo hace el chat GPT, ya no sé si lo hace, no sé si le puedes decir ¿cuánto es el 20% de 12? Y te lo hace, pues ese 2,4 te lo saca la máquina. Y yo creo que ahí lo voy a dejar, porque si no me enrollo. Si te parece, no, fenomenal. Que estamos de acuerdo en eso, Emilio. Yo soy de letras, pero bueno, un caso es muy descriptivo, el de la Fundación Economía y Salud, claro, que al final todo se traduce en datos. Ibas a pillar, ¿eh? Eso es ir a pillar. Sí. Eso es ir a pillar. Fenomenal. Juan Carlos Santamaría, ¿cuál es tu visión? Vale, os voy a contar un poquito de historia, que además con Emilio lo he comentado justo antes en la entrada
desde cuándo era socio de ANIS y demás. Tú has comentado lo del Financial Times, que me situaba en fue en 2020, me situaba como el único de España dentro de un listado de 25 influencers de tecnología sanitaria. Ese es mi expertise, o sea, divulgación de tecnología sanitaria. Igual no me considero cómodo con divulgación sanitaria o divulgación médica, ¿vale? Sino tecnología sanitaria, gente que estaría en... Muy bien. Entonces, eso sí ocurrió en el 2020, posteriormente en Vizcaya, BBK Vizcaya Network me situó también como un premio a la comunicación colaborativa en la categoría de personas que aportan en general. Y en LinkedIn el año pasado figuraba también como el primero de España de 4 junto a otros 3 españoles más en LinkedIn, también de la misma temática. Y con Julio Mayor, que hemos comentado esta mañana, este año Track se situaba también dentro de un listado de influencers de sanidad, ¿no? Pero esto, cuando conocí a Emilio en el 2019, cuando Anis contactó conmigo, el reconocimiento venía muy limitado por algunos seguidores de Twitter o limitado por mis 15.000 seguidores de aquel momento de LinkedIn. Pero Anis sí quería ampliar, ¿no? Me llamaron de Anis, quería ampliar, digamos, desde la visión no solamente periodistas de salud, sino también informadores de salud, ¿no? Y eso, pues, ha sido una cosa que me motiva a recordarlo ahora, que ha pasado unos años, cuando estaba en la Comisión de Emprendimiento, y bueno, y tengo aquellos recuerdos. Y no sé si Emilio se acordará, en aquella sala del Instituto Topológico Fernández Vega en Oviedo, recuerdo que a micrófono abierto, pero que si divulgase, dije, si yo estoy aquí y es por culpa vuestra, y a veces miro para aquí, ¿vale? Miro para aquí y miro para aquí, por culpa vuestra, pero cuando yo tenía la necesidad de contar cosas de innovaciones tecnológicas o de empresas pequeñas o no muy grandes y que no te contamos con grandes recursos económicos para, vía publicidad, poder contarlo, pues veía que la única forma de contarlo era a través de mis redes sociales. Evidentemente vi ese camino y bueno, en un proceso no de una semana, sino de varios años, pues empecé a visualizar lo que era el concepto de marca personal, los embajadores de marca, y todo eso me llevó a cuando decía allí en Oviedo, estoy por vuestra culpa, ¿no? Y hoy hemos hablado varias veces, esta mañana, varias veces la palabra influencer, y varias veces estaba a punto de decir, ¿digo algo o voy a esperar? A la tarde la revancha, ¿no? Y voy a dar un titular, porque Julio lo va a pedir después, lo va a dar ya, ¿vale? Cuando miramos en qué restaurante comemos o qué tal está el hotel en el que estoy durmiendo aquí, que por cierto está muy bien, os lo recomiendo, estoy actuando como influencer con vosotros, o sea, porque, ¿no? Y cuando qué fontanero te arregló la avería en tu casa o quién te pintó, actuamos como influencer o como microinfluencer, ¿no? Recomendadores. Entonces, creo que todos somos influencers en todos los aspectos de la vida. En el ámbito de la salud, todos podemos ser influencers, pero el titular es aquellos que esta mañana levantaban la mano, que estaban en puestos de enfermería, personal médico, añadiría responsables y presidentes de acciones de pacientes, sociedades científicas, todos los periodistas, por supuesto. No es que podamos ser influencers, tenemos la responsabilidad y la obligación de ser influencers. Déjame una maldad. ¿Qué oportunidad hemos perdido para llamarlo influentes, verdad? Exacto. Nos hemos agarrado a la palabra inglesa cuando la española era tan fácil. El hashtag no funciona. No funciona. Hay quien lo usa como influyentes. Es que además se decía, antes era coloquial, es una persona influyente, sí, pero incluso si queremos hacer una cosa como más técnica, influente, que no se usaba, pero no. Ya nos han comido el inglés aquí también en esto. Muy bien, pues nada, yo soy Luis de Aro, yo soy del equipo de iSanidad. iSanidad es un portal de información para profesionales sanitarios y bueno, yo lo primero que quiero hacer también es dar las gracias a Alberto Jiménez, que es un buen amigo, por meterme aquí con la gente que sabe, ¿no? A Julio también por meterme y vamos, por tener una oportunidad también de encontrarme con vosotros, ¿no? Yo cuando pienso en lo que es la información sanitaria, primero pienso que es un problema de globalización, porque en realidad no os habéis dado cuenta, pero tenemos aquí una raya que nos separa, ¿no? Ellos están más dirigidos hacia público general y nosotros, sin embargo, estamos un poco más dirigidos hacia profesionales, ¿no? Una de las cosas que yo pienso que es fundamental cuando uno hace cualquier tipo de comunicación es ser capaz de dirigirse a aquellos que son su objeto final, ¿no? De hecho, escolásticamente, si me permitís, elegir bien la base de datos a la que te diriges multiplica por 6 las posibilidades de éxito. Sin embargo, ¿cuándo es el momento de mandar esa información?
lo multiplica por 3. El producto correcto, es decir, hacer la información correcta, solo nos multiplica por 2 las posibilidades de éxito. Y sin embargo, seguramente Emilio, seguramente Juan Carlos, yo y ella también, en lo que más nos fijamos es en el formato, es decir, oye, si le hemos puesto negritas, si hemos puesto doctor punto, ¿no? Y eso nos multiplica por 1,2 las posibilidades de éxito. A lo que yo quiero referirme es que elegir bien a quién te diriges es lo más importante, porque te multiplica por 6 las posibilidades de éxito. Y cuando se hace información sanitaria tienes que tener muy claro a quién te diriges. Sí, como decía Emilio, te diriges digamos, a la sociedad, a pacientes, como cuando hacemos nosotros nos dirigimos a profesionales. Tenemos que saber bien cuál es nuestro lector para utilizar su lenguaje y además, como él mismo decía, poner en contexto adecuadamente. Soledad Valle, Diario Médico. Sí. Voy a coger Mi tablet para buscar cosas. No, voy a continuar en la reflexión que hice sobre el destino de los lectores que vayas a tener, ¿no? Yo soy Soledad Valle, trabajo en unidad editorial. Nosotros en el área de salud tenemos Diario Médico, Correo Farmacéutico y la parte de Salud del Mundo. Trabajamos bajo un mismo paraguas, aunque hay gente que está específicamente más para El Mundo, para Correo Farmacéutico o para Diario Médico. Nosotros asimilamos perfectamente que el mismo hecho debe tener un tratamiento muy diferente si va a El Mundo o si va a Diario Médico, y eso es fundamental. Y en temas de salud es más todavía, porque como tú señalabas, ¿no?, de una encuesta de la importancia de la información en salud es cada vez más relevante. Después de la pandemia ha sido más relevante todavía, y es un material delicado, es tan delicado como los datos. No lo puedes lanzar así como, o sea, no puedes estar curando el cáncer todos los días, no puedes estar, tienes que aprender qué es el nivel de ensayo clínico 1, 2, 3, cuando está a punto de salir. Son cosas que, bueno, que nosotros tenemos un equipo de redacción en Diario Médico que llevamos más de 30 años trabajando esta información, y ahora que todos somos un poquito influencers también, a ver si lo digo bien esto, creo que es importante saber dónde cada uno busca y encuentra la información, ¿vale? Porque dentro de toda la información hay que trabajar con cierta ética y deontología y con cierta independencia, ¿vale? Encontrar esas características dentro de la cantidad de oferta informativa que hay ahora, o sea, es un trabajo añadido, pero es importante que sepamos a quién leemos y sobre todo dónde lo estamos leyendo, porque todos funcionamos con una ética profesional donde no podemos publicar aquello que nos brota, que hemos oído por un tal, sino es importante la documentación, es importante la información rigurosa con fuentes fiables, y sobre todo también los periodistas, que lo sepáis, o sea, yo he llegado a esta profesión un poco de rebote, porque mi formación inicial fue otra, y si no hay muchos periodistas aquí, una de las cuestiones más sorprendentes cuando uno trabaja haciendo información es qué es lo noticiable, porque más allá de 4 cosas, digamos como una pandemia y tal, el resto es muy subjetivo. Tú vas a una rueda de prensa, ¿por dónde la levantas? Por aquí y tal, y luego alrededor de todo eso pues se genera todo, gente que te va guiando hacia por dónde tienes que levantar esto, por dónde tienes que hacerlo, pero es algo que pero ya en ese ejercicio de selección ya hay un criterio. Eso es lo que como lectores, como personas que buscáis información en salud, tenéis que tener todo en cuenta, todo esto, que ahora mismo tenéis muchas fuentes de información, y es fundamental seleccionar bien un poco de dónde os informáis. Emilio, muchas gracias. Emilio, ¿cuáles son las claves para hacer llegar a la sociedad una información veraz,
objetiva e imparcial sobre temas de salud? Primero, que sea veraz, objetiva e imparcial. Fenomenal. Que no está mal, ¿no? Como primera medida. No existe la información objetiva, pues lo acaba de explicar Sole. Desde el momento que tú seleccionas qué das, ya estás metiendo por medio tu subjetividad, ¿no? Vosotros ni nosotros, ninguno somos objetos, somos sujetos. Y todo lo que hacemos es subjetivo. Otra cosa es que es una información equilibrada y contrastada, eso sí. En la información de salud es muy fácil, porque ¿de dónde tiramos todos? Las publicaciones, las revistas científicas. La ciencia suele haber poco debate, porque las verdades están comprobadas, demostradas, que hay un ensayo clínico detrás que lo demuestra, ¿no? Siempre hay un imbécil que no cree en las vacunas, pero es que el mundo, todavía la vacuna contra la imbecilidad es la que no se cree, es la que no existe, y esa tiene unos efectos secundarios maravillosos. Pero eso es así. Claro, en política sanitaria, pues ahí ya, ¿verdad?, es más difícil. El otro día estuve en un debate organizado ANIS con representantes de los 4 mayores partidos, y claro, dices, plan de choque para la sanidad. Hasta ahí, todos de acuerdo. Y sale Juan Luis Stegman, el de Vox. Para empezar, recentralizarlo todo y negar el acceso a los que no sean españoles. Es una manera, es un plan de choque, desde luego lo sería. O sea, y ahí ya tú tienes que creerte o darle más bola al otro en función de lo que te parezca más real. Pero eso es así. En periodismo todo, y antes lo iba a decir, pero como estaba enrollando lo quise cortar, la clave son las fuentes. Igual que tenéis que tener una calculadora, hay que tener agenda. O sea, yo creo que las 3 herramientas para un periodista son la agenda, la calculadora y el sentido común. La parte más joven de aquí de estudiantes que veo, sentido común no tenéis todavía por la edad, agenda no tenéis porque tenéis la experiencia, por eso siempre existe la calculadora, pero lo iréis consiguiendo. Yo en mis 22 años de periodista guardé los teléfonos de todas las personas con las que hablé de cualquier tema para cualquier historia. Con anotaciones, simpático, imbécil, se lo sabe muy bien, es un pesado, se pone siempre, tarda un siglo en contestar. Eso, si alguno de aquí estáis interesado en periodismo, pues yo creo que la regla número 1 es guardar todo. Emilio, perdona, ¿cómo me tienes guardado a mí? Uf, pues tenía varias entradas. Ya sabes que estamos trabajando juntos en Navidad. Sí. No, a ti tenía bien valorado. Vale, Es una cosa que con la pandemia, con el teletrabajo, alguien decidió que iba a revisar todos los ordenadores del periódico y me la cepillaron. Vaya, Me quedé sin 20 años de agenda. Las fuentes. Fijaros, la clave es que os dejéis llevar por quien se lo sabe. Y no la soltéis hasta que lo explica de verdad, porque el primer problema que tenemos los periodistas, cuando hablamos de sanidad, porque la inmensa mayoría no somos sanitarios, es cuando intentamos rellenar un hueco de una explicación. Y ahí es cuando la cagas siempre. Si tú no entiendes el proceso molecular, el proceso celular, o el proceso clínico, o cómo funciona la adjudicación de plazas MIR, hasta que no te lo cuente, no lo sueltes, porque vas a meter la pata. Yo creo que esa es la clave. Jugar con honestidad, claro, no puedes estar vendiendo la cura del cáncer todos los días porque un laboratorio te ha invitado a comer para contártelo. Tú vas, comes, aprovechas porque sueles comer bien. Ahora ya están restringiendo el alcohol, con lo cual es menos divertido, pero bueno, vas. Pero que tú hayas comido bien no quiere decir que su medicamento sea mejor que cuando entraste en la comida, ¿no? Hay que tener un poco de honestidad en eso. Y si vas a un congreso invitado, lo dices. He estado en el Congreso de Oncología de Chicago, que es maravilloso. Si los que os podáis dedicar a eso, que os inviten al Congreso de Chicago. Es espectacular la oncología. Invitado por Pfizer o invitado por Roche. Sí, estoy hablando de un producto de AstraZeneca, pero a mí me ha invitado Roche, que lo sepáis. Y a partir de ahí, sí, transparencia es clave. Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto? De cómo que sea veraz, que tiene que ser, como dice Emilio, sí. Y no sé si la pregunta también incluía el cómo trasladarlo a la sociedad, sí, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que es la clave, la ha dado Luis, cuando decía hay que ver a quién te vas a dirigir, ¿no? Que es lo que en marketing llamaríamos un empatimat, un mapa de empatía, a ver quién va a ser tu oyente en función de si es un público profesional, como puede ser en vuestros medios, o es un público generalista, y dentro de ese generalista habrá que ver perfiles de diferentes estatus sociales, de edades, si patología, de lo que sea, para, si de verdad nos creemos cuando decimos la persona en el centro, ver esa persona qué es lo que tiene interés, y entonces como medio de comunicación o entidad que vas a comunicar algo, ver qué es lo que quiere, no lo que quiere oír, hay que darles la verdad, pero en el formato en que lo vaya a entender. Y esto nos saldrá luego después, quizás, o sea, los
jóvenes de menos de 29 años, digo, por un estudio que se va a publicar en pocas semanas, no están buscando en medios de comunicación generalistas ni están buscando en televisión, están buscando como todos, bueno, iba a decir como el 90% de que estamos aquí, pero quitando médicos y enfermeras, creo que todos buscamos en internet o en redes sociales o en Google posiblemente por nuestro perfil de edad, patologías o dudas antes de ir al médico, con la analítica ya previamente vista y con luego las preguntas que vamos a hacer al médico y con las cosas que nos dice las volvemos a buscar después. Pero esos jóvenes de los 21 años están buscando en redes sociales y están basándose en fuentes que posiblemente no todas, no tienen por qué no ser veraces, ¿vale? Y hay porque sea un influencer de TikTok podría ser veraz, lo que está contando una cosa que ha acudido a un congreso y ya está divulgando algo que sí ha leído, pero que ahí es donde tenemos el problema, que por mucho que lo hagamos en los medios tradicionales que hemos conocido hasta ahora, no van a llegar, ¿no? Y si luego nos preguntas algo de la pandemia y cómo fue la comunicación y cómo será la siguiente pandemia, pues nos va a tocar eso, el analizar cómo llegamos a diferentes públicos para que el mensaje llegue en formato suyo, que igual no va a ser el que estamos acostumbrados a cuando yo escribía en El País a leer el artículo entero, sino hay que tener cuidado con el titular, hay que ver si va a ir en formato de vídeo de menos de un minuto, o sea, cómo va a ser el formato para que ese público lo coja. Luis de Aro. Bueno, o sea, yo desde luego estoy 100% de acuerdo que es fundamental saber a quién le preguntas para ver qué es lo que te responde, ¿no? Porque preguntar a una persona que no tiene conocimiento y después hacerte eco de eso, pues es una cosa que es bastante habitual y que genera muchos problemas, ¿no? Aparte de eso, que es la base, lo más fácil, es evidente para todos y siempre debería ser así, lo que también tiene que hacer el periodista del sector sanitario es comprender el contexto en el que está y a quién se dirige y saber qué es lo que... Es decir, tiene que entender lo que está diciendo para poderlo explicar, porque no se puede explicar una cosa, como decía Emilio, si no la entiendes. O sea, no solamente tienes que entender el contexto, sino también tienes que entender la complejidad de la que estás hablando. Cosas luego además que son básicas, que son fáciles, es decir, los rumores son unas cosas que son muy malas, ¿no? Los rumores no ayudan y lo hemos visto claramente durante toda la pandemia, que ha habido decenas y decenas de rumores que no sirven para nada, ¿no? Yo subrayaría mucho una cosa que ha dicho Emilio, aparte del tema de las fuentes, el tema de la agenda. Es fundamental tener una red de contactos, que aquellas cosas que tu sentido común te dicen que están bien o que estén mal, que tengas la capacidad de verificarlo por ti mismo. No vas a verificar un ensayo, pero sí puedes preguntarle a una persona si este ensayo que te han propuesto o que te han contado es adecuado o no es adecuado, ¿no? Entonces yo diría el tema de las fuentes, el tema de la red de contactos y luego a la hora de explicar las cosas entender el contexto y entender la complejidad. Soledad Valle. Perdona, déjame añadir una cosa a los rumores. Y el a mí me tampoco es una regla científica. Pues a mí me fue bien tomar bayas de arándano por la mañana y me quitó el dolor de cabeza. Pues no. A ti no va a ningún lado. ¿Y el doctor Google qué? Es que todos somos el doctor Google. Es que eso que estaba diciendo antes Juan Carlos tampoco es tan verdad, porque ya todos los medios, incluso los tradicionales más rancios, como puede ser El País, que era totalmente dedicado al papel, ya tenemos TikTok, hay Instagram, hay YouTube. De hecho, es que ya estamos todos en las redes. Aunque no te busquen, te van a encontrar. Claro, y además es que al final de lo que hablamos es una cuestión de generar contenido, claro, y contenido de valor. Claro. Una vez que tú generes ese contenido de valor, luego lo mueves, ese contenido lo mueves en redes sociales, lo mueves a través de una cabecera a la que trabajas, o sea, pero ya nadie se puede permitir el lujo de estar en papel, en el kiosco. De estar solo en papel, claro, nadie. Claro. Pero es que no lo hace nadie. Yo creo que no, yo creo que ya más... El tema y que la cantidad de información que hay es tremenda, es imposible ver todo, haces búsquedas por temas y tal, y al final, si vas a buscar algo que crees que sea oficial, que sea un estudio, vas a acabar en un PDF, ¿no? Y es donde posiblemente el que está buscando
En caso de dolor de cabeza, las vallas de arándano como van, ese no le va a salir el PDF, no va a ir a las páginas oficiales, no va a ir incluso ni a medios, no van a salir contenidos de medios generalistas ni específicos de sanidad, no, van a salir un blog, va a salir un TikTok. Claro, si tú pones en Google tratamiento para cáncer de próstata, te sale una cosa, si pones tratamientos naturales para cáncer de próstata, te sale un disparate. Claro, si buscas por naturales, la has cagado, pero no sé, ¿no? Es... ¿Alguna cosa más, Soledad? Bueno, yo creo que Vale. está todo allá. Vale. La pandemia cambió la forma de comunicar, o podríamos plantearnos... Bueno, Emilio y yo estuvimos trabajando en pandemia, ¿te acuerdas? Sí, joder, al inicio nos pidió que sí estuvimos. varios temas y tal, y fue una experiencia muy positiva. Bueno, ¿cómo ha cambiado la información en salud tras la pandemia COVID-19? Emilio. Que hay menos. En la pandemia hubo mucha y ahora vuelve a haber menos. La salud está siempre ahí, pero tiene un problema, lo hablaba antes con Sole. La información de salud, vamos a hablar de salud de enfermedades, no de política sanitaria, ¿no? La información de la que el paciente busca, porque el paciente en el fondo, si su hospital es concertado o público, le da un poco igual, ¿no? Son los que estamos muy metidos en el ajo, sabemos que no, es que mi hospital es concertado, pero centrarnos en salud. La información de salud solo le interesa a los lectores, oyentes, internautas, lo que sea, cuando les afecta. Aquí, el grupo de personas jóvenes, de hombres jóvenes que hay aquí, en este momento, por muy bien que escribáis una noticia sobre cáncer de próstata, van a scrollear y se la van a pasar. Pero yo creo... Cuando cumplan 70 años y empiecen a tenerlo cerca y la PSA les dé alto y tal, empezarán a leerla. Las mamás de aquí, vayan a ser mamás o papás de aquí, las enfermedades de los niños. En este momento, a la mayoría que no tenéis niños os importan un comino. El virus respiratorio sincitial es que os la trae floja, no os puede importar menos. Hasta que tengáis un bebé, que entonces vais a leer en un foro de papás y mamás que es la primera causa de muerte en recién nacidos. Y ahí entonces os vais a asustar todas y todos. Entonces ese tiene ese tema. Después de la pandemia es verdad que las plantillas se reforzaron y se crearon muchos especialistas. Y sí que la pandemia trajo una cosa muy buena relacionada con lo que hablábamos antes. Se vio en estudios que ante tal follón, cuando hay ese caos de información que no sabes a qué cogerse, las cabeceras tradicionales, no porque la gente fuera al kiosco, sino porque ganaban audiencia. Porque en ese caos de que tú estás en casa, muerto de miedo, aislado, con tu abuelo en una residencia que no sabes qué va a pasar con él y tal, y cuando empiezas a oír de todo, pues mira, por lo menos si detrás de esa noticia está Diario Médico, El País, El Mundo y Salud, pues por lo menos ves que hay alguien detrás que ha pensado. Y sanidad, da igual. Por lo menos ves que detrás hay alguien que ha pensado, que no es el foro de Pepe Pérez. Juan Carlos. Pues yo estoy desilusionado con el tema de si ha habido cambio. Yo creo que, o sea, hemos vuelto a como estábamos antes. He tenido por un tema familiar que andar de hospitales, urgencias, justo esta semana pasada, después de que se anuncia que se desaparecían las mascarillas en las farmacias, he andado de hospitales, urgencias y farmacias. Caos total. O sea, farmacias que los farmacéuticos no tenían las mascarillas puestas, daba igual que te las pusieras o no, en un centro hospitalario en urgencias daba igual. Y la pregunta es, la gente, o sea, decirlo que la comunicación, eso es, fíjate que está fácil, ¿no? O sea, recordé todo el marzo, abril del 2020, cuando me leía los BOEs, ¿no? Y me fiaba de lo que me fío en Twitter, de los medios de comunicación generalistas, más los especialistas, y de pues una lista que tengo de 30 personas que me interesa leer y que considero fiable, y eso es mi fuente de información, más cuando me descargo un periódico en concreto. Y veía que ahora con el tema de las mascarillas estábamos igual que aquello, que me leía los BOEs y no conseguía averiguar yo, que era deportista federado, si podía o no podía correr sin mascarillas, si tenía que cuántas horas podía correr, y me costaba averiguarlo, y además quería llevarlo descargado en el móvil para luego pelearme con la policía municipal. Pues no, me costaba la información, y eso lo hemos hablado esta mañana en la mesa de salud pública, ¿no? Y yo creo que estamos ahí parecido, y de hecho es muy complicado llegar a dónde está la fuente oficial, donde puedo ver realmente la noticia verídica, porque los titulares de la mayoría de la prensa generalista y televisión era desaparecen las mascarillas y se dijo 8 días antes de que fuera efectivo el día, ¿no? Entonces estoy ahí desilusionado, más luego
la gran desilusión mía es que yo tenía la gran esperanza, mi gran esperanza verde era que íbamos a hacer los asiáticos en el sentido de las mascarillas solo para proteger al otro, y quitando dos mamás preocupadas porque tienen gripe y andar de mamar al niño, se la ponen, que eso siguen. Nadie, o sea, ahora mismo, si hacemos una encuesta, aquí igual somos más sabedores de la realidad, pero las mascarillas ¿para qué sirven? Y la gente responde que para protegerse. Cuando iban todos con una quirúrgica que no les protegía de nada. Y cuando dejaron de ser obligatorias, seguían yendo algunos a pasear ellos solos por el bosque con la quirúrgica, ¿no? Entonces yo creo que ahí digo, tan mal lo hemos hecho. O sea, y porque estamos igual, ¿eh? La siguiente vez que nos venga tendremos el mismo caos. O sea, ahí me pongo en modo negativo, ¿sabes? Levantarme la moto. A ver, Luis, Yo creo que ¿eres sí más optimista o qué? Sí, yo soy bastante más optimista. Por un lado, creo que hay un mayor uso, sobre todo de los medios digitales y de las redes sociales. Y probablemente creo que un poquito mejor, esa es la ilusión que yo tengo, que yo veo, ¿no? Hay mayor atención a la información de salud. También es verdad que es muy importante diferenciar entre salud y sanidad. La información de salud va hacia el público generalista, la información de sanidad entiendo que es un poco más sectorial, va un poco más hacia los profesionales, ¿no? También hay una cosa que hay una rápida regeneración de la información, es decir, la información fluye mucho más rápido, y sobre todo hay una cosa que a mí sí que me gusta, y esto yo creo que es así, hay mayor participación de los expertos. Es decir, muchas personas que antes no querían contar las cosas, ahora están dispuestos a aparecer y a contar las cosas. Y además tienen o han aprendido a contarlas adecuadamente, es decir, han aprendido a contarlas para profesionales, han aprendido a contarlas para todo tipo de público. Entonces, a mí me parece que la mayor participación de los expertos, expertos me refiero, pueden ser investigadores, pueden ser divulgadores, pueden ser médicos, bueno, cualquiera que de los que tiene cosas que decir, tiene ahora más facilidad o está menos retraído para salir. Y eso me parece a mí que es una de las cosas que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado mucho. De hecho, no es difícil ahora encontrar de los grandes expertos cosas que antes era más difícil encontrar. Soledad. Sí, yo estoy más de acuerdo contigo, Luis, que me explico. Yo sí que creo que después de la pandemia ha habido un mayor interés por consultar temas de salud. Creo que en los últimos meses llevamos que no levantamos la cabeza de elecciones, y eso igual la percepción puede ser que se ha hundido esa información. Pero yo creo que la gente también, acabamos de salir de una pandemia y está pendiente, ¿no? Porque se ha hablado de cuál va a ser la siguiente pandemia. Entonces, cualquier cosa que sale, ¿no? También los medios estamos, cuidado con esto, cuidado con tal. Entonces, está más sensibilizada la población porque ya ha adquirido un conocimiento de términos y de cuestiones en los que antes, pues yo creo que vivía más ajeno, y yo creo que ahora en muchas cuestiones podrán pensar que es que ya no se puede vivir ajeno a esa información, porque estuvimos antes de la COVID, que venía el lobo, nadie creía que venía el lobo, ahora ya el lobo ha venido, y ahora yo creo que la gente sí que tiene ese foco como más sensibilizado y está encima de esa información más. Que excepcionalmente estamos en un marco ahora muy electoral, muy determinados las autonómicas ahora con las generales, y pueda haber bajado un poco. Pero yo creo que va a seguir, que la información en salud cada vez interesa más, tanto en el medio generalista como con un medio especializado, y que también coincido contigo, Luis, en entender que se ha como educado mucho a portavoces sanitarios que comunican muy bien, comunican mejor y saben de la importancia que es no solamente saber mucho, sino comunicarlo bien, claro, porque que te lo expliquen a ti, que eres el primer filtro, digamos, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo no voy a escribir nada si yo, que soy de la media, digamos, no lo entiendo. Si yo no lo entiendo yo, ¿cómo lo voy a poder escribir, no? Eso como primera premisa. Sí, nuestras agendas han aumentado, y yo creo que los propios los especialistas, en enfermería, lo que sea, como que se dieron cuenta de que más valía que salieran ellos a contarlo, porque si no le íbamos a liar. Como no se fían nada de nosotros nunca, pues entonces decidieron y vieron que les funcionaba. Aunque se nos atragante la almendra, ¿no? Sí, sí. Vale. Pero... Emilio, ¿cómo crees
que se puede mejorar la comunicación externa de los medios de comunicación a la sociedad para que sea más eficaz, llegue a más gente y sea más creíble? La única base de la información sanitaria es la especialización y la calidad. No hay más. Que no quiere decir que ahora todos tengamos que hacer una carrera de medicina o de enfermería o lo que sea, pero especializarte, porque es verdad que es un campo muy complejo y se nota mucho, y se notó mucho al principio de la pandemia. Todos los medios tuvieron que tirar de periodistas que estaban cercanos temáticamente al mundo sanitario, los de medio ambiente, no sé qué, pues, y se nota mucho. Y yo creo que la única solución, por hacerlo corto, y me alegro precisamente por eso de estar en este curso, es la especialización. Yo no sé aquí cuántos sois periodistas, o would-be periodistas, y el resto sois sanitarios, o would-be sanitarios o nada. Pasáis por aquí, os dejo el bus en la puerta. Sanitarias, sí, claro, es que lo lógico aquí es que haya periodistas o sanitarios. Pero puede haber gente de... Está mitad, más o menos. Más o menos. Bueno, ¿y tú qué opinas, Juan Carlos? Yo no puedo hablar por medio de comunicación, pero sí yo como medio, estoy con Emilio, es la especialización y solo hablar, o sea, yo me inhibo en muchas cosas porque a veces tengo dudas, entonces solo hablo de aquello que creo que puedo hablar y tengo conocimiento, y evidentemente porque lo he leído en sitios que me fío de ellos, y no salirme de ahí, o sea, y no hablar de aquello que no sabes. Muy bien. Luis. Bueno, desde luego eso es evidente que hablar, ser portavoz de alguien que sabe más siempre es una cosa muy buena, ¿no? Y no ser portavoz de algo que no conoces, porque normalmente no te ayuda a expresar lo que el lector quiere escuchar o quiere leer, ¿no? Siempre vamos a volver a lo mismo, que es fundamental para mejorar la comunicación que haya profesionales que sean buenos profesionales. Eso quiere decir que sean capaces de coger la información del sitio correcto y luego, insisto, lo mismo, hay que saber contextualizar. Es decir, no habla igual Emilio para sus lectores que nosotros para nuestros lectores. Si cuando Emilio contextualiza y explica la diferencia que hay entre COVID y SARS-CoV-2, mi lector se lo salta el artículo. Porque solamente entender que una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad, son cosas que hay que entender, que no hace falta contextualizar. Al tuyo no se lo tengo que contar, claro. Claro, entonces en cada momento uno tiene que saber contextualizar, porque además si contextualizas, el lector va a aquello que es más interesante. No va a estar 19 minutos leyendo un artículo, pero va a coger lo más importante. Tienes que ser capaz de elegir lo más importante. Tienes que conocerlo, lo que vas a contar, y conocer a quién se lo vas a contar. Soledad. Sí, pero y esa transformación la puedes hacer si eres muy especializado, porque te cuento, nosotros cuando surgió la pandemia, ¿no? Estábamos justamente recién creados en el área de salud. O sea, el mundo tiraba de nosotros, de repente vino la COVID y claro, los que teníamos la agenda éramos diario médico y correo farmacéutico. Entonces, de repente pasamos el mundo pasó a decirnos, por favor, poneros en la primera plana porque no tenemos eso, no sabemos llegar a esas fuentes que vosotros lleváis trabajando 30 años con ella. Entonces, tuvimos que quizás limar un poco el lenguaje, facilitar el lenguaje, ¿no?, para un público general, que siempre es más fácil, ¿sabes?, entendiéndolo, que el recorrido inverso, ¿no? Y más en concreto, yo escribo mucho de temas sanitarios, de temas jurídicos, ¿no?, que era el redoble con todos acordáis de los confinamientos, de las decisiones de los TSJs, eso era un lío bastante importante, donde tenías que estar bregados en temas jurídicos y en temas sanitarios. Entonces, claro, o sea, un buen equipo de profesionales es fundamental, y eso se consigue también con el tiempo. O sea, uno de la noche a la mañana no puede empezar a escribir de un tema necesitas trabajarlo, necesitas trabajar las fuentes y necesitas trabajar esa información. Emilio, ¿cuál sería el papel de los medios de comunicación para concienciar a la sociedad de la importancia de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud?
Voy a decir una burrada y se va a liar, pero bueno, los medios de comunicación no tenemos que concienciar a nadie. Los medios de comunicación informamos y se conciencia a la gente solita en su casa cuando te lee, te oye o te ve. Quiero decir, yo siempre digo que la concienciación, el awareness, todas esas cosas son un efecto secundario de mi trabajo. Mi trabajo yo te lo cuento bien. Tú, con esa información que yo te doy, ya verás qué haces. Nunca verás un titular que sea no fuméis. ¿Cuál es el titular? Fumar produce esto o esto. Y yo cuando trabajaba en El País siempre decía que afortunadamente los lectores del País eran tan listos que no necesitaban que les contara la conclusión porque ya la sacaban ellos. Entonces yo creo que siempre la base es la misma, es dar buena información. Y ahí sí que, claro que influyen sesgos. Si yo soy un fumador tal o estoy enganchado a los vapeadores, pues buscaré todas las informaciones buenas de vapeadores y las pondré. Pero si la información es buena, y ya veremos el lector, oyente, internauta lo que hace con ellas. Yo no tengo que concienciar. Si yo quisiera educar a la población me habría hecho maestro, no periodista. Está claro. Juan Carlos, ¿tu opinión? Yo creo que la tarea de concienciar estaría tanto en gobiernos como en sanidad pública y privada, sociedades científicas y fundaciones como la que organiza este curso. Ahí sí tienen esa responsabilidad en función de sus objetivos como fundaciones. Sociedades de pacientes. Concienciar a todos los pacientes. Claro. Es claro. Entonces, quizás la vuelta está esas entidades, o sea, tanto gobiernos, administraciones sanitarias como las sociedades científicas y de pacientes, cómo conseguir que cuando le llega a Emilio cuando estaba en El País, o no, digo porque no vosotros dos, que iríais más a un público especializado, pero cómo para llegar al público, cómo generar el contenido, qué contenido darle, a que luego Emilio ponga un titular que sea lo suficientemente atractivo para que la gente lo lea y lea sobre fumar o lea sobre lo que sea. Y ahí es donde está la altura pendiente, es decir, no le vale la nota de prensa, queremos concienciar, campaña de concienciación, eso es publicidad y pagas y eso es marketing, eso lo tienen que hacer las secciones de marketing. Eso entra por publicidad, efectivamente. ¿Cómo consigues la noticia? ¿Cómo consigues que sea noticia algo que encima no es titular de primera plana? O sea, entonces, bueno, ahí está. Y ese es uno del problema, el problema que tienen los medios de comunicación a la hora de trabajar por la salud pública, por la prevención. Yo estuve 2 años en la SER colaborando y con Gemma Nierga y ella me regañaba todas las veces porque decía, Emilio, es que al final siempre acabamos igual. ¿Qué hay que hacer para prevenir algo? No fumar, beber lo menos posible, hacer una dieta sana y ejercicio. Eso vale para el Alzheimer, para el Parkinson, para el infarto, para el cáncer, para las demencias, para las enfermedades metabólicas, para las enfermedades inmunitarias, vale para todo. Y claro, eso es muy difícil de transmitir porque las noticias, por definición, son novedades. Exacto. Ese mensaje es más viejo que la tos. Eso no vende. Y hay que ver cómo se hace. Porque sí que es verdad que, aunque yo diga que mi papel no es concienciar, tienes la esperanza de contribuir a que la gente viva mejor. Pero tienes que hacer dando la información. Y a partir de ahí el proceso lo hacen ellos. ¿Cuál es tu opinión, Luis? Hombre, evidentemente, o sea, yo el tema de la concienciación, yo creo que haya cada uno también con lo que se conciencie y que escuche y lea lo que le apetezca, ¿no? Desde luego, los medios de comunicación lo que tienen que hacer es ayudar a aumentar la credibilidad del mensaje, ¿no? Esto me parece que es un tema que es básico. Y hay un tema aquí que me gusta mucho y es ¿cuál es la situación del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Tenemos, como le gusta a Alberto, 18.000 millones de indicadores, ¿no? Podemos elegir el indicador que queramos. Hay miles y miles de indicadores. Yo, como tengo mi sesgo político, cojo los indicadores que me apetece y digo que las cosas van bien o van mal en función de lo que me apetece. La sanidad, el sistema sanitario es el mismo. Tengo tantos indicadores que puedo elegir lo que me apetezca. Puedo decir que la sanidad en Madrid, porque estamos en Madrid, es maravillosa, porque tengo muchos indicadores que lo dicen. Y con la misma puedo decir que tengo unos indicadores que dicen que la sanidad es un desastre, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque tengo tanta información. Entonces lo que yo tengo que ser es lo suficientemente profesional para canalizar la información. Es decir, mientras tengamos sesgo en la información, no seremos canalizadores de los mensajes de nuestro sistema nacional de salud. Seremos canalizadores de la opinión que nos interesa que se tenga de aquello que hacemos. Y esto lo hacemos todos con todo, ¿no? Es decir, manejamos la información según nos apetece. Bueno, pues esto es algo que tendremos que aprender. Tendremos que aprender a aumentar la credibilidad
no dejándonos el sesgo por aquello que nos apetece. Mira, yo estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, no es nuestra función, es evidente que no es nuestra función, pero también es evidente que nosotros tenemos sesgos y en esta pandemia hemos tenido una oportunidad fantástica para incidir en quien tiene que hacer esa prevención que lo haga, ¿no? Porque en esta pandemia hemos visto, y se ha repetido muchas veces, y tú te puedes hacer tanto eco como quieras, ¿no?, que la Ley de Salud Pública de 2011 no se desarrolló. No se desarrolló a tiempo, no hay una agencia estatal de salud pública, hay muchas cosas, hay muchos deberes a nivel legislativo que pendían de esa ley de 2011 que no se hizo. Entonces, si tú quieres trabajar en prevención, digamos, ¿no?, de una manera, en el margen que te deja tu medio y en la sensibilidad que tú tengas, y sabiendo que no es tu función, a lo mejor sí que puedes hacer más o menos tirones de orejas, ¿no?, incidiendo en ese hecho que, señores, desarrollen una ley, que es un poco lo que están hablando los colegas, los de epidemiología de Castilla-La Mancha y Castilla-León, ¿no? Y así puede ser más instrumento que vocero, ¿no? Bien, enseguida vamos a abrir el turno de preguntas, pueden ir preparando los temas que quieran comentar. Bueno, estamos llegando casi al final, habría que sacar alguna conclusión interesante, pero a mí me gustaría, Emilio, que ya sé que no te gusta hacerlo, no te gusta dar consejos, pero me gustaría que nos dieras unos consejos a los futuros profesionales que se quieran dedicar y especializar en comunicación en salud. Bueno, primero les tengo que felicitar por su elección. Tanto en la crisis de 2008-2012 como en esta última, los medios de comunicación especializados han sufrido proporcionalmente mucho menos que los generalistas, los especializados en sanidad. Este año, por ejemplo, fue muy gracioso porque a la Junta Directiva de ANIS nos llegaron propuestas para contratar periodistas especializados en sanidad del Mundo, La Razón y ABC. No está nada mal. Era como para haber estado. O sea, sí, yo creo que es un sector pujante porque la especialización vale. Eso es lo primero. Muy buena idea. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es que ya lo he dicho, especializarse. Hay que intentar entenderlo. No tienes que saber bioquímica. No, eso está bien si la sabes. Yo soy bioquímico y pues, por ejemplo, para entender la vacuna de ARN mensajero que tenéis ahí detrás, pues me vino muy bien. Entiendes lo que es la vacuna, pero eso en el fondo luego la información no se notaba nada, porque se trataba de cuántas había y cuántas se ponían. O sea, daba igual que yo entendiera muy bien el mecanismo, ¿no? Pero sí, no, yo creo que es la especialización. Hombre, sería ideal que entréis en un medio que tuviera una sección especializada en sanidad o en salud y donde encima os dejaran estar un par de añitos seguidos. Pero claro, como vais a entrar donde podáis, muchos acabaréis en gabinetes, que son un sitio estupendo. Habéis tenido hoy han estado aquí David, Juan Carlos y tal. Y Soraya. ¿Y quién era la otra? Soraya. Soraya, claro, sí, Soraya. Han estado aquí David, Juan Carlos y Soraya, que son maravillosos. Han hecho prácticamente todo el grueso de su carrera en hospitales, no en gabinetes. En gabinetes se aprende muchísimo y se hace un trabajo espectacular. Y eso sí tiene una vocación más de servicio, pues estar en un ente público. Yo creo que es eso. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos. Pues yo, que Emilio sabe de eso más que yo, si el objetivo es estar un par de años mínimo en un medio de comunicación que sea importante, que estéis en la sección de salud, si ahora mismo no estáis trabajando, tenéis una tarea para mañana y es súper fácil. Es decir, si no estáis ahora mismo en medio de comunicación, convertiros vosotros hoy por hoy en medio de comunicación y ser embajadores de vosotros mismos, con lo cual aquellos que estéis estudiando tenéis una opción de luego a la tarde-noche que hace menos calor, hacer una crónica de esta jornada de hoy y hacer crónica, si tenéis un blog, tenéis vuestro blog, si no lo ponéis en LinkedIn, etiquetarnos a los ponentes, etiquetar a los medios de comunicación y sanidad, El Mundo, Unidad Editorial, El País que trabajó Emilio, y todo eso os va a dar un posicionamiento pequeñito porque si tenéis pocos contactos en LinkedIn no va a ser la bomba, pero os vais a hacer influencer o influyentes hoy con respecto a nosotros, con respecto a aquellos que os puedan leer. Y luego, de tarea número 2, ya desde nota, o sea, ¿vale? Decir, a ver si cada semana hago algo, si asisto a algún sitio, si asisto a un evento de algo que tenga que ver con salud, o leo algo que me parece interesante, pues haces un comentario de 300 palabras, no hace falta dedicar 14 horas, y si lo hacéis una vez a la semana, de los 14 millones de personas que estamos en LinkedIn en España, si lo hacéis una vez a la semana, estaréis en el 0,6% y estaréis entre los 70.000
que publicamos algo a la semana, con lo cual la visibilidad que debes tener de manera orgánica, sin gastar publicidad y como campaña organizada, es perfecta. Si lo hacéis bien, de calidad, no hablando de gatitos y de tonterías, eso, cuando un medio esté buscando, que eso hemos comentado hoy durante la comida, no están los candidatos no se buscan en Google, se buscan en LinkedIn, se buscan por temas. Y si buscas comunicadores salud, periodista sanitario, periodista salud, no saldréis en las primeras posiciones porque os ganarán los que están trabajando y tengan mucha repercusión. Pero si están buscando para contratar, apareceréis entre las 10 primeras posiciones. Un paso previo, escoged muy bien a quién seguís. Es que escojan muy bien a quién siguen. Sí, es verdad, ninguno seguimos a El País. No seguimos a El Mundo, pero sí seguimos a Sole, sí seguimos a Pablo Linde, de hecho, sí seguimos a Jessica Mouzo. Lo que está diciendo, o sea, Emilio es básico, es decir, uno tiene que conocer el sector, lo conoce siguiendo a personas que saben, ¿no? Crear una red de contactos para cuando quiere saber algo, saber a quién preguntar. O sea, el tema de la red de contactos de la agenda es absolutamente esencial. Luego mantenerse actualizado, porque claro, yo ya no tengo que explicar a nadie qué es la vacuna ARN mensajero. O sea, no hace falta volver a poner entre paréntesis lo que es, ¿no? Y insisto, y diferenciar muy bien a quién te lees, o sea, a quién te diriges, al de salud, al de sanidad, te diriges al médico, te diriges al paciente, saber muy bien a quién te diriges. Para formarse, pero esto no es distinto de cualquier otro sector. Otros sectores. O sea, tienes que tener una red de contactos para saber qué vas a contar, si es verdad lo que sabes o no es verdad, y luego formarte para ser capaz de dirigirte a las personas adecuadas. Los fulleros no se los siguen ni para criticarlos. Claro. Los que divulgadores de bulos y todo eso no se los siguen ni para criticarlos, ¿no? Claro. Pues darles audiencia. Porque le suman, además le suman. Y eso no debe ser. Sí. Soledad. De hecho, yo, si me pongo en la piel de una recién licenciada en periodismo o graduada, ¿no? Ahora estoy muy antigua ya. Pues lo primero, lo que ha dicho Emilio, muy buena elección. Este sector yo creo que tiene futuro, tiene presente y tiene proyección. Y estabilidad. Y estabilidad también. Es que es súper potente, porque sí, por total. medios de comunicación hay poquitos, pero hospitales, centros de investigación, Total. universidades. Van a poder trabajar en un lado o en otro. Laboratorios, ánimo, asociaciones de pacientes. Sí, con ello. Campo No esperaría que me llamara nadie. O sea, ahí el consejo que os ha dado Juan Carlos me parece... Espectacular, sí. O sea, misma vosotros ir, enteraros, moveros. Ahora voy aquí, ir empezando a escribir vuestros posts y ver cómo reacciona la gente. Y ahí haceros un poco, iros haciendo hueco, que se os conozca. Que, o sea, ahora mismo el camino es por ahí. O sea, y si os tiene que llamar algún medio, pues bien. Y si no, igual os llama y ya nos interesa. Porque Exacto. habéis generado vosotros más comunidad que la que os pueda ofrecer. Y ahí, ojo, cuando decía la importancia de la agenda, que no la tenéis ahora, ojo que aunque decís seguir funcionaría en Twitter, pero no, ojo con seguir en LinkedIn. Si dais a seguir a LinkedIn no podéis escribiros con esa persona, no es contacto. O sea, y la gente no lo está entendiendo. Hay unos 3 puntitos que pone personalizar invitación, incluso desde el móvil, y decir, hola Juan Carlos, hola Luis, quiero ser tu contacto. Entonces, si nos lo mandáis mañana y no ponéis nada, pues igual yo no os aceptaré si no ponéis nada, por lo más probable, porque soy muy restrictivo de quién acepto, pero sea quien sea, si me lo hace bien, dice, nos hemos conocido ayer, soy el frutero de tu pueblo, exacto, nos conocimos ayer en la boda de tu en el primo, curso de comunicación yo le de salud. acepto. Lo acepto porque lo ha hecho bien. A todos los estudiantes que doy clase les acepto si me lo personalizan, si no, no les acepto. Porque si quieres, igual no quieren ser contacto mío, solo quieren leer. Claro. ¿Vale? Pero digo, eso se está usando muy mal, pero creo que los que queréis ser periodistas, trabajar de periodistas de salud o directores de comunicación, Sí. tenéis un campo, o sea, ¿no? Aquí Anis, y yo también soy socio de DIRCO, o sea, con lo cual... Y muy importante, muy importante. Muy en cuenta. Entonces, eso, la red de contactos y de conocidos, pero no seáis muy agresivos y no mandéis el currículum y no digáis que si ya se ve que estáis buscando curro. No hace falta que se demuestre con hechos y con contenido. De mi pasado en recursos humanos os diré que es muy importante que vengáis a eventos de este tipo y otros donde podáis conocer, que os conozcan
que intercambiéis el contacto a través de que deis el teléfono, que lo faciliten, porque en esta sociedad en que estamos ahora, que todo pasa por el correo electrónico, etcétera, es muy importante que conozcas a la persona y tú le puedas dar tu contacto, y si puedes, ella a ti, y que te conozca. Lo presencial todavía tiene valor. Abrimos el turno de preguntas, sí, mucho más divertido, con una cuestión concreta que creo que tiene Alberto. Sí. Ahora te pasan el micrófono. A mí, que me ha encantado escucharos, hay una cuestión que me preocupa. Nosotros en la Fundación Economía y Salud nos sentimos muy próximos a vosotros. Es más, de alguna manera hacemos algo parecido a vosotros en el sentido de poner el foco en aquellas iniciativas o en aquellos casos de buenas prácticas donde se incluyen cifras y datos para, a partir de ahí, poder darle la mayor difusión posible. En definitiva, estamos buscando una información que pueda contrastarse seriamente y que mejore los resultados en salud y el sistema. Pero, y eso significa, como tú decías, Emilio, nosotros aquí no queremos concienciar a nadie. Ahí está el micrófono, cuéntanoslo y explícate qué estás haciendo, qué barreras tienes, cómo lo has superado, para que eso sirva de información, sin duda. Pero yo me quiero ir al papel de vuestra información al público más generalista y de vuestro papel. Vuestro papel es ponerle el micrófono al político de turno que lo que está haciendo es utilizaros para lanzar mensajes simplistas, mensajes que están tergiversando la realidad y que están complicándolas, o tenéis la obligación de responder o de preguntarle sobre otras posiciones diferentes y distintas para lograr una mejor información. Voy a poner dos ejemplos. Político situado a la izquierda, se está privatizando la sociedad porque, la sanidad, porque se está con el servicio tal público entregando la gestión a una empresa privada. Bueno, eso no será privatizar, eso era gestión privada del público. Y vamos a utilizar el lenguaje y no me simplistas. Igual es mucho más técnico. Los centros sociosanitarios, eso no existe. En la ley podrá haber la atención sociosanitaria, pero no un centro sociosanitario que está haciendo de generar la calidad del sistema de salud y quitar, por ejemplo, la residencia de mayores en Puebla. Es decir, vuestro papel, cuando hablamos de sistema generalista, está solamente en esa correa de revisión que hablamos. Sin más, pues digo, yo tengo la obligación de, porque esto va a decentes, que a su mensaje yo pueda plantearle alternativas, que usted me responda como quiera, ¿no? Ese papel empieza así ya a trabajar en esa obligación que puede tener el medio de crear ese buen ambiente también en política sanitaria y en gestión, de rigor y de seriedad, para ir avanzando en definitiva en mejorar la salud. Esa es mi pregunta, ¿no? Sobre ese papel, ¿no? Creo que por alusiones me toca. No, claro que no. Yo siempre digo que en las entrevistas hay que ir cabreado. Hoy vosotros teníais que haber venido aquí cabreados. A las 4 de la tarde, en el mes de julio, con la que está cayendo. O sea, estos 4 viejos de aquí, con perdón, ¿qué nos van a contar? O sea, tenéis que venir, por esa manera de sacarlo todo. Idealmente, cuando el político te dice una cosa que tú sabes que no hay datos que lo avalen o que los datos lo contradicen, tú deberías replicar. Es verdad que los formatos muchas veces no te dejan, porque las ruedas de prensa de los ministerios, por ejemplo, te dan el micrófono y según acabas la pregunta te lo quitan para dárselo al siguiente, con lo cual no hay turno de réplica, salvo que el compañero sea muy generoso y aproveche, diga, y por cierto, que no le ha contestado a este, que algunos lo hacen. Entonces, eso sí. Pero al escribirlo siempre puedes meter, cuando no es una cosa en directo, sino que lo has escrito, locutado, montado en YouTube o tal, siempre puedes meter el dato real. Fulanito dijo que las listas de espera en Madrid son estupendas. Sí, sí lo es, sí están bien posicionadas para las de primaria, pero en cambio las quirúrgicas son muy malas, al revés, no sé cuál es el dato real en este momento. Eso tú siempre lo puedes añadir, por eso es importante que te lo sepas y que tengas eso. Claro, si tienes que hacer eso sin tener ni idea del sistema, te vuelves loco porque nunca llegarías a tiempo a la hora del cierre. Si tienes ya un cierto conocimiento del sistema y sabes dónde ir a buscar las cosas para contrastarlo más llamativo, sí. No, tu trabajo nunca. Para eso ya tienen su notita de prensa y te mandan la nota y la cuelgan en sus redes. Tú no tienes, para repetir una nota de prensa, tú no tienes que hacer nada, ¿no? No debería ser.
Es verdad que el formato luego no es fácil y luego depende, pues ahí sí que, por ejemplo, cuando hablamos de políticos, todos los medios tienen una línea editorial. El otro día leí una entrevista a Rajoy, a Feijóo, que impávido decía que la inflación en España estaba estancada alrededor del 6%, el mes que había bajado al 1,9%. ¿El periodista se lo deja pasar y no repregunta? Pues bueno, pues ya sabemos por qué. ¿Y cuántas veces repreguntas? Porque obviamente que eres un maleducado, que no, es que lo de la primera pregunta a un político, la primera parte de una entrevista, él te larga el argumentario, da igual lo que le preguntes. Buenos días, manzanas traigo, porque te voy a contar esto. Y tienes que estarle mareando después para que salga de allí. Y luego tienes dos tipos de cosas, es decir, una cosa es, o sea, yo voy a contar lo que él diga, sea verdad o no, yo cuento lo que él dice, ¿no? Digo que luego él dice. después tienes la posibilidad de rebatirlo, si tienes tiempo, si tienes ganas, si es posible, personalmente, o darle la posibilidad a otro. Ahora es muy fácil, ¿no? Dices, oye, voy a contar lo que dice el PSOE sobre las listas de espera y la atención primaria. Luego voy a contar lo que dice el PP. Luego voy a contar, entonces, es verdad que te puedes meter en un bucle que dices, ostras, ¿hasta dónde voy a llegar de respuestas de unos y otros? Entonces dices, oye, cuento lo primero o cuento lo segundo. Hay un momento en el que dices, soy capaz de meterme en la discusión in eterno, pero no se puede. Claro, lo que tú planteas es una cuestión de formato. ¿Qué formato eliges? Si eliges el formato de entrevista, tú puedes rebatir, pero puedes rebatir en formato. Tú preguntas con datos si algo de lo que él dice te chirría, pero no puedes hacer rebatir, por ejemplo, términos que él utiliza. Si él utiliza términos sociosanitario, ¿vale? Tú no, me parece a mí, ¿no? O sea, tú le dejas en ese término. Otra cosa es que plantees, pues, hacer un debate a tres, como aquí, y haces un reportaje, entonces este dice y tal y cual. O sea, al final... Yo puedo contar lo que ha pasado, pero no me puedo inventar lo que ha contado, ¿no? Claro, ni puedo poner de mi cosecha, o sea, de mi cosecha personal, ideológica, cultural, y todo, o sea, de mi subjetividad, más allá de yo qué sé, de lo que no, o sea, de manera intencionada, digamos. Ya ponemos de manera no intencionada, porque todos tenemos lo que habíamos hablado, nuestro sesgo, pero no estás ahí para rebatir al mismo nivel que... Pero yo no hablaba de eso. Lo que decía es que a un término que le da en un sentido, preguntarle por otro sentido, no colocar el tuyo. Pero si a mí un político me dice, no, es que los centros sociosanitarios, yo le puedo preguntar como periodista, pero no es más cierto, o no es cierto que el centro sociosanitario no existe, que hay centros sociales y centros sanitarios. Está. Y lo que me contesta lo voy a poner. Cuando hablamos de los ejemplos, oiga, privatizar no es eso, es una gestión privada de lo público. Hay una diferencia para usted, señor político, y como pues, ese 15 ejemplos. Ya. Sí, claro. ¿Sabes un poco? O sea, no colocan tu opinión, ¿no? Pero sí, no sé. Pero también las entrevistas al entrevistado mentiroso 3 veces seguidas. Es decir, un momento en que tienes que... ¿no? Claro. Sí. No puedes dejar, o sea... Porque está muy bien encabreado, las entrevistas, pero tienes que dar un lo margen, dejas al final, porque si no, no hay conversación, es que te la cargas, ¿no? Bien. Y hay que dejar, y además hay que hacer que el entrevistado piense que tú eres su amigo. Salvo esas que claramente saben que vas a ir a muerte. En general, cuando funcionan bien es cuando piensan que tú eres... que cómo estás empatizando con él y lo que le entiendes, ¿no? Yo entiendo también, y yo lo digo muchas veces, y ya no me acuerdo más, en la Fundación de Economía y Salud, para eso somos como muy institucionales, ¿no? Como muy impuestos, no entramos en una cosa, no entramos aquí, ¿no? Eso que yo digo muchas veces cuando me pregunta un periodista, pero ¿la Fundación está a favor de la gestión privada o de la pública? No entramos en ese asunto, ¿no? Pues la respuesta es muy fácil. Una gestión eficiente, sea cual fuere la mano que paga. Esa es la respuesta. Fíjate las entrevistas puras, fíjate, lo que es una entrevista pregunta-respuesta, que muchas veces el titular sale de la última pregunta o de la penúltima. ¿Por qué? Porque es cuando el personaje se ha relajado, ya eres colega suyo. Yo he llegado a usar, cuando es que están metidos los políticos, que son terribles para entrevistar. Los políticos y los futbolistas deben ser son insoportables de entrevistar, porque no salen del carril, ¿no? Y yo he llegado a... cierras el cuaderno, apagas la grabadora y sigues hablando. Yo no he dicho que haya acabado la entrevista.
y según dice lo que la burrada que tenía que decir, porque la que se fue buscando toda la tarde, abro el cuaderno y la apunto. Sí, tienes que ir a pillarlos. Estrategias. Sí. No, es que además, enfrente a veces tienes a ese personaje muy bien asesorado por colegas tuyos. Entonces Exacto. es un poco Tienes que incluso buscarlo. Que somos los que estamos ahí en en las áreas de comunicación de las instituciones, Claro, entre claro, los que me encuentro. claro. Bien, pero hay que buscar la complicidad también con vosotros, que también hacéis mucho por lo que nosotros hacemos. ¿Alguna pregunta más que tengáis para los compañeros? Bueno, pues agradeceros de verdad, Luis de Aro, Soledad Valle, Juan Carlos Santamaría y Emilio de Benito, que hayamos tenido este debate. ¿Queréis decir algo más? Sí, que me parece increíble que nos hayan aguantado todo el rollo y no tengan una pregunta. ¿Cuántos estudiantes de periodismo hay aquí que no se les ocurre una pregunta? Dios, no me mandéis llevamos hablando mucho tiempo. no me mandéis el currículum. No me mandéis el currículum. Bueno, yo voy a preguntar, yo voy a hacer un examen al final, y es que me deis un titular de cómo creéis vosotros que debe ser una comunicación externa eficaz. Y ese va a ser el titular de 4, 5, máximo palabras. ¿Vale? Adelante. A mí me gustaría preguntaros y bueno, primero muchas gracias, si creéis que durante la pandemia los datos de fallecidos en las residencias, por ejemplo, se manejaron de una manera eficaz, veraz y todos esos adjetivos que vosotros, desde el punto de vista del periodismo, manejáis. ¿Por parte de quién? Por parte de la Administración. Véase general, autonómica, municipal. Yo recuerdo que hubo muchos líos con los datos en general, que a mitad de los datos en general hubo una asimilación de errores por parte incluso del gobierno, de decir, oye, que estamos contando mal hasta ahora, ¿te acuerdas de eso? Sí, hubo rectificación. Sí, una compañera mía y se admitió que se estaba contando mal. O sea, quizás... Los datos se usaron mal por varios motivos. Primero, porque no había una fuente fiable. Es decir, al principio moría mucha gente, pero no se les hacían pruebas de COVID. Y cuando un señor de 95 años muere con una neumonía, pues puede ser COVID o puede ser neumocistis. Entonces, eso causó mucho follón. Iba tan deprisa que no daba tiempo a registrarlos, ¿no? Igual que no daba tiempo a enterrarlos, no daba tiempo a registrarlos. Entonces se manejaron mal. Obviamente ahí, pues lo de siempre. Si la comunidad responsable de las residencias dice que es que todos han muerto de neumocistis, la oposición dice que todos han muerto de COVID y por culpa de la administración. Pero es que no había tests. Entonces, eso funciona así. Es un ejemplo muy bueno de cómo nosotros podemos también poner el sesgo a lo que a nosotros nos interesa. Claro. Porque eso yo creo que es más razonable preguntárselo al INE, ¿no? Decir, oye, ¿cómo habéis manejado esto? Y nosotros después, aquí cada uno puede interpretar, pero tenemos la misma capacidad de interpretar. Emilio, claro. Juan Carlos, yo, ella, tú, todos. A posteriori sí nos hemos enterado, porque el momo famoso a posteriori sí nos da la pista, ¿no? Si todos los años de marzo a junio morían, las que sean, 100.000 personas, y este año de marzo a julio murieron 250.000, ahí hay 150.000 que claramente están relacionadas con, pero a lo mejor no todos son por COVID. Bueno, a lo mejor hubo un brote del virus respiratorio sincitial, que ahora también se da en adultos, que cada vez se da más en adultos, ¿no? Yo creo que lo que has dicho de todos tenemos la capacidad de interpretar, te voy a hacer una apreciación, porque yo creo que tu capacidad puede ser, o sea, varía en función de los datos que manejes. O sea, no todo el mundo tiene la misma capacidad, por eso es lo que dice, yo tengo mi opinión, ¿no? Y aquí la gente se hacía fuerte con, es que eso es mi opinión, es muy, bueno, pues te la puedes quedar si está basada en tu capricho y no en una información. Cuanto más datos manejes, cuando más capacidad, tu análisis va a ser mucho más certero, claro. Pero ahí estás en manos de las fuentes. Había comunidades que estuvieron todo el tiempo prácticamente reportando por compatible con COVID, pero sin hacer la analítica. Entonces, frente a otras, había ya al final, cuando yo hice como 100 y pico piezas de los datos del día. Nosotros teníamos un fijo que eran los datos del día y al más pringado le caía. Y muchas veces era yo.
y todo era mentira, porque también depende de las comunidades. Había quien contaba desde el momento que ibas al médico con síntomas. Había quien contaba los casos del día en el momento que te daban el diagnóstico. Entonces, ¿cuántos casos ha habido hoy? Pues no te voy a decir que 2.500, pero puede haber habido 3.000 o 1.800. Y estamos manejándonos así toda la pandemia. Este problema de los datos en sanidad, ¿no? Es tremendo. Es tremendo y es un poco lo que decían los epidemiólogos aquí cuando no estaba hablando. O sea, realmente no se está poniendo un esfuerzo suficiente, o por lo menos se está demorando demasiado en construir esas redes de información entre comunidades autónomas para poder comparar. Es que realmente da un poco de vergüenza que a estas alturas estemos así, o sea, con una información tan poco, tan sesgada. Hombre, al principio era lógico porque no había una prueba rápida y no tenía sentido gastar recursos en tener un resultado de una analítica que te iba a llevar una semana después con la que tenías montada en un hospital. Casi dedican los recursos a otra cosa, ¿no? Pero a medio plazo sí, claro. Bueno, si nos pasa con las listas de espera, perdona. Claro, Sí, es que eso voy, que después de esta enseñanza... El conteo de listas de espera se instauró en el 2004, porque estaba el PP y fue por una crisis, estaba Ana Pastor de ministra de Sanidad, y fue por una crisis que hubo en Barcelona de que murieron 3 personas que estaban pendientes de que los operaran de corazón, murieron, se montó un escándalo porque no se habían hecho la operación y se montó el conteo de listas de espera. Y las condiciones para poner el conteo de listas de espera, ese que nos dan ahora, eran, solo se afecta a algunas patologías, no se cuenta, todavía no se están dando las listas de espera de todo, sino de un grupo de patologías seleccionadas, y luego cada uno cuenta la espera un poco como quiere, desde el diagnóstico, desde que te he hecho ya la ecografía y ya se sabe lo que tienes, o desde el momento del primer infarto. Porque los que te dicen vamos a lista de espera cero, eso no es posible. Nunca habrá lista de espera cero. Claro. Jamás. Eso sería un mal uso de los recursos, claro. Si tienes quirófanos vacíos, estás tirando dinero por la ventana. Aquí cada uno te... Pues entonces no hay un criterio, o el criterio está politizado. No hay un criterio, y el criterio está politizado. Las dos cosas. Pero esto es opinión, ¿eh? Esto es opinión personal. A la Comunidad de Madrid la tuvieron fuera del sistema varios meses porque como contaba, como le daba la gana, claro, luego sumabas todas las personas que había lista de espera y Cataluña las contaba de una manera y Madrid de otra, entonces los datos eran un disparate. Sí, yo voy a hacer un símil con lo que dijo también una especialista en las mesas anteriores, que al paciente hay que darle la información, a ver si estáis de acuerdo, compañero, que pueda gestionar en ese momento. ¿Vosotros pensáis que tal y como está nuestro Estado autonómico, tenemos una madurez de gestión, casi iba a decir democrática, para tener realmente esos datos? O sea, para tener una barrida de datos donde miramos la incidencia de cáncer igual, el tratamiento de cáncer igual. Vosotros, o sea, si realmente esos datos existieran, si estuvieran a disposición de los medios de comunicación, si se hiciera, sería impresionante. Sería terrible, porque entonces no podría contratar más oncólogos de los que me vienen bien. Claro, o se vería que tengo menos oncólogos de los que me interesan. De hecho, o tendría que invertir en hay hematología. voluntad real de que eso se conozca. De hecho, al principio, de que eso se cuente. De hecho, al principio, los informes de listas de espera que los daba el Ministerio de Sanidad con los datos de las comunidades autónomas te avisaban de que los datos entre comunidades no eran comparables, para evitar eso. Para que las comunidades les dieran datos, había tenido que pactar con ellas que iban a evitar que compararas, para que no pudiéramos decir tú qué bien gestionas tú, qué mal gestiono yo. Los datos del gasto farmacéutico, de lo que se gasta en las recetas, la parte que subvenciona el Estado, de las recetas que te hace el Sistema Nacional de Salud, que llevan dándose 20 años, 25 años, siguen con esa indicación, porque las comunidades tienen pánico a que comparemos, a que lo sepamos. Claro. Y entonces era, pero estos datos son variables y no se pueden comparar. ¿Cómo no se pueden comparar? Tienes 2 millones de personas y te has gastado tanto, vale que en una de esos 2 millones tienes 100.000 personas de más de 90 y en la otra, con los mismos 2 millones, tienes 98.000, porque las diferencias en España no son tan grandes. Pero funcionamos así con este sistema. Julio no quiere que hablemos más. No es eso, es que hay que dar el titular y que si no me queda tiempo a mí para mi taller. Que te es un taller ahora. Ay, perdón. El taller de comunicación. Yo había ido algo hasta las 6 y que estaba aquí, Pancha. El titular. Emilio, el titular. Un titular sobre cómo... Sí, cómo debe ser. Cómo debe ser, futuro, etcétera. Es preferible que no des una información a que la des mal. Juan Carlos. A ver, las batas blancas tienen la obligación de trabajar en una comunicación en salud responsable, veraz e influyente. Gracias. Yo diría que cada uno tiene que dirigirse al público correcto.
¿verdad? Pues la información es salud, no es inocente, requiere buenas fuentes, ¿no? Vamos a salir pareado. Bueno, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo se nota que sois periodistas?